Bueno, un grupo muy significativo de hermanos, tanto en las distintas sensibilidades masónicas como en los distintos ámbitos de España, me plantearon que era el momento de intentar generar el futuro de la francmasonería regular española, construido entre todos desde la base para que los cimientos de esta masonería de futuro fueran sólidos y absolutamente armonizados con la regularidad masónica y con la singularidad española. Ciertamente, nuestra institución tiene dos aspectos absolutamente fundamentales, que es el aspecto iniciático y el aspecto asociativo. Estos dos ámbitos deben de compatibilizarse de forma que la orden iniciática siga la más pura tradición de la regularidad masónica y la asociación cumpla escrupulosamente con la legalidad del país que nos acoge. Donde se hace masonería, donde se practica la masonería, es en la logia. En consecuencia, todas las estructuras de la Gran Logia de España deben de estar al servicio de la logia. La Asamblea debería de contemplar, por una parte, las cuestiones propiamente masónicas, con la tenida solemne en ritual de Gran Logia, y las cuestiones asociativas, como cualquier otra asociación que se vincula y que está obligada a cumplir con la legalidad española. Debería de ser, por una parte, una asamblea asociativa, donde se traten las cuestiones propias de cualquier asociación, y después, ya en ritual de Gran Logia, la tenida solemne. En estos momentos, teniendo en consideración que la Gran Logia de España no llega a una membresía superior a 3.000 miembros, creo que todos los aspectos administrativos, todos los aspectos asociativos podrían perfectamente simplificarse, lo cual nos llevaría a que nuestra singularidad, la iniciática, pudiera tener una mayor profundidad y que el trabajo en las logias fuera fundamentalmente de carácter iniciático. Las líneas de trabajo requieren una mayor profundización en la formación iniciática, una mayor sensibilidad en lo que es la solidaridad humana y abrir las puertas sinceras a la espiritualidad abierta. Todo oficio es un servicio y el máximo representante de la Gran Logia de España es y debe de ser el referente máximo, el ejemplo del servicio a la institución y a todos los hermanos. En consecuencia, los mandatos deben estar limitados. Desde mi punto de vista, un mandato superior a 3 años no tiene mucho sentido y a lo sumo, si hay proyectos inacabados y se sigue teniendo la confianza de los hermanos, debería de haber solo una posibilidad más de renovación por parte de los hermanos a ese mandato. Máximo en consecuencia de 6 años. El Gran Cónclave es un órgano fundamental, es el órgano de mayor importancia entre Gran Asamblea y Gran Asamblea. Entre las competencias del Gran Cónclave está todo el aspecto legislativo en el ámbito reglamentario, está también el control de la labor ejecutiva del órgano colegiado, del Gran Consejo Rector, y está en donde se deben de debatir los temas de una manera participativa y abierta. Por lo tanto, al menos 3/4 partes del Gran Cónclave debería de estar compuesto por miembros elegidos directamente por los hermanos. La beneficencia es esencial en ese camino de perfección que la masonería nos posibilita. Y desde la Gran Logia debería de haber proyectos significativos en el ámbito de toda España que tuviera, por una parte, que fuera la demostración palpable de esa solidaridad en igualdad con todos los seres humanos y que además trascendiera la imagen de nuestra institución a toda la sociedad española con proyectos realmente de importancia. La Fundación es un instrumento fenomenal
para poder recaudar fondos que después estén al servicio de la solidaridad. Pero la Fundación, para que cumpla adecuadamente con su misión, debe de tener una independencia respecto a los órganos ejecutivos de la Gran Logia de España. La Gran Asamblea de la Gran Logia de España debería de elegir los patronos que, salvo el Gran Hospitalario, ninguno debería de ser gran oficial para que la Fundación actuara con plena autonomía. No tiene ningún sentido que la Gran Logia de España, como asociación que es, y con el compromiso que los masones tenemos de cumplir con la legalidad del país que nos acoge, no cumplamos con la ley de asociaciones. Uno de los pilares fundamentales también de este proyecto, además de la reforma constitucional, del cambio en profundidad hecho desde la base con la participación de todos los hermanos y de todas las logias, es que todos los hermanos tengan derecho de voto. Crear un fondo económico con un destino específico, si después no se cumple con ese destino, no tiene ningún sentido. En consecuencia, o se crea una prioridad de adquisición de inmuebles de manera decidida por todos y de forma transparente, o ese fondo debería de suprimirse. Es necesario que los principios, los valores que nosotros tenemos y que nos comprometemos con ellos y que cultivamos en nuestra institución trasciendan a la sociedad. Estamos inmersos en una sociedad que necesita los planteamientos éticos que en masonería cultivamos. No tiene ningún sentido trabajar exclusivamente desde un punto de vista solo de nuestra perfección. Nuestra perfección personal es para transmitir el progreso en perfección de toda la humanidad. Todo progreso requiere previamente una previsión de las cuestiones a contemplar. Por ejemplo, en estos momentos hay cuestiones tales como la bioética que deberían de ser abordadas con criterios absolutamente humanísticos y acordes con los principios éticos. Nuestra institución, que siempre ha sido un pilar del progreso desde la ética, debe de seguir siéndolo en el futuro. Para que los valores masónicos puedan realmente irradiarse hacia la sociedad, es bueno que desde el ámbito asociativo estemos conectados absolutamente con todas las organizaciones que tienen una actividad, sea de carácter filosófico, sea de carácter artístico, sea de carácter cultural con la sociedad. Ciertamente, esa conexión con estas otras asociaciones, en donde para nada vamos a entrar en el ámbito propio de ellas, es imprescindible para que nuestros valores puedan ser irradiados a toda la sociedad. Que la masonería sea conocida por el resto de la sociedad me parece importantísimo. Una de las cuestiones que yo creo que es normal es que haya una transparencia y un mejor conocimiento de nuestra institución. Cuanto más sea conocida nuestra institución, mejor podremos penetrar en la sociedad con nuestros valores y con nuestros principios. Por lo tanto, que la campaña pueda haber ayudado a esa conexión con la sociedad me parece fenomenal. Otra cuestión distinta es que la educación masónica siempre es una educación en positivo. Al ser una educación en positivo, que haya opciones distintas que los miembros de la Gran Logia de España puedan libremente optar es lo lógico. Lo que no tiene ningún sentido es que la campaña entre en aspectos que no tengan un carácter estrictamente positivo.
Vamos a ver, yo en todo caso lo que otros candidatos han dicho en su campaña, me parece que deben ser ellos los que den respuesta. Lo que sí entiendo es que la ética debe de estar siempre vinculada a la estética. Si no, no es un valor masónico.